Esperando unos segunditos. Usted debería estar grabando, Diego. Sí, profe. Perfecto. Hagamos lo propio, aunque mi equipo anda con varios problemillas. Pero bueno, bien. Entonces, estamos en orden. Perfecto. No llega nadie más. No, no llegó a nadie más. Bueno. Entonces, démosle comienzo a la clase de hoy. Buenos días. Espero que se encuentren bien considerando el contexto que tenemos, probablemente tal. Esperemos de que ya el próximo año podamos volver a algún grado de presencialidad. Esperemos. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos comenzado este día martes con un segundo tópico, ¿no? O para ser más exacto, un segundo descriptor de esta tercera unidad de aprendizaje que tiene que ver con la Constitución del 80, ese es propiamente tal su título, pero que en el fondo aborda dos grandes momentos de la historia de Chile, ¿no? El régimen de Pinochet, parafraseando un poco a Carlos Uneus, y todo lo que tiene que ver con lo que Alfredo Redren llamaría la democracia pública, ¿no? A propósito de la pregunta sobre los textos que había que leer, esa democracia medial, a juicio justamente de este autor, para explicar los últimos 30 años de historia política y administrativa. Entonces, nosotros habíamos abordado la semana pasada todo lo que tenía que ver con las etapas de instalación, desarrollo y crisis del régimen autoritario, y en esta semana habíamos comenzado a abordar una herencia que dejó el régimen de Pinochet, ¿no? Lo que tiene que ver con el modelo económico neoliberal. Nosotros este día martes incluso abordamos, bueno, lo que hemos estado haciendo hace un buen tiempo, un marco teórico, ¿no? Un marco teórico en torno a la clase de hoy, y ese marco teórico hacía alusión a que, a diferencia de otras formas económicas que habíamos visto durante el semestre, ¿no? Tales como el modelo primario exportador o el modelo sustitutivo de importaciones, el modelo neoliberal tenía ciertas características, si ustedes quieren, de laboratorio, ¿no? En el sentido de que no era un esquema material o económico, surgió, entre otras cosas, por una coyuntura crítica o por un conjunto de hechos concretos, sino que si bien eso estaba presente en el momento en que esto se instala en Chile, digamos de que en principio constituía un modelo teórico construido específicamente en Estados Unidos y que termina siendo instrumentado, ¿no? Termina siendo reproducido por una serie de agentes profesionales de alta calificación que constituían precisamente los llamados Chicago Boys, ¿no? O bueno, para el caso de Uneos, él los llama los Odeplan Boys. Bueno, ese equipo económico, ¿no? Que cumplió un papel clave en el régimen autoritario para el cambio quirúrgico de la economía, había sido problematizado conceptualmente el día martes desde el concepto de intelectualidad, ¿no? Y después de una discusión, bueno, relativamente prolongada, vimos precisamente la complejidad teórica que implicaba el abordaje de la intelectualidad, contemplando que existe una dicotomía espacial en torno a lo que llamamos la intelectualidad metropolitana, probablemente tal, y esta intelectualidad periférica en la cual, al parecer, los Chicago Boys, de algún otro modo, presentan ciertas credenciales, ¿no? Entonces, en el día de hoy, vamos a abordar lo que implicó justamente este modelo económico en Chile, ¿m? Y lo vamos a abordar en dos etapas fundamentales, ¿no? Son dos etapas ligadas a lo que implica el proceso de instalación, ¿no? En el cual hay una primera etapa que va desde el año 75 al año 1982, que tiene que ver precisamente con lo que podríamos decir realmente la instalación, pero sin embargo vamos a decir que la instalación tiene dos momentos, ¿no? Dos etapas, ya que la primera cerró con una crisis aguda que incluso podría haber llevado a abortar el modelo, ¿no? Y sin embargo, hay una segunda etapa de instalación después de 1982 que termina cristalizando ya en 1988 en el sentido de que constituye un modelo que se queda, que se mantiene,
que sobrevive, si ustedes quieren, a la contingencia económica y política del país, y es el que explica nuestro presente, hay que decir. Es el modelo que explica nuestro presente. Entonces, sobre esa base, les voy a compartir pantalla. Les tengo aquí un PPT en torno precisamente a la clase de hoy, ¿no? Lo que tiene que ver estrictamente con ya el caso concreto del modelo neoliberal en Chile. No sé si lo logran ver. Profesor, Sí, profe. Magnífico, muy bien. Me quedé con el trauma, si ustedes quieren, del otro día en que no cargaba, me preocupé. Entonces, por eso la pregunta constante. Entonces, bueno, pasemos justamente revista a esto, ¿no? Para el día de hoy, sí, vamos a dividir entonces la clase en dos momentos, ¿no? El primero, que tiene que ver precisamente con esta primera etapa de instalación, que va desde el año 1975 al año 1982. Después tenemos un receso y finalmente abordamos todo lo que tiene que ver con la segunda etapa en el segundo bloque y las reflexiones finales al respecto, ¿no? Entonces, abordemos esta primera etapa de la instalación del modelo. Aquí ustedes les estoy compartiendo una lámina que, si ustedes se fijan, tiene que ver en el fondo con los agentes intelectuales del modelo neoliberal en Chile. Y el primero que justamente figura en términos concretos a propósito de este genérico de los Chicago Boys tiene que ver justamente con la persona de autoridad a propósito del ladrillo, ¿no? Me refiero a Sergio Tejo de Castro, que normalmente es conocido como Sergio de Castro o de Castro probablemente tal, ¿no? Entonces Sergio de Castro o Sergio Tejo de Castro constituye justamente un sujeto clave en esta historia de, sobre todo en la primera etapa de la instalación, ¿sí? De la instalación del modelo económico neoliberal. Pero aquí tenemos que abordar un periodo previo que va desde el año 73 al año 75. A ver, si ustedes recuerdan la clase de la semana pasada, en esa primera etapa conocida justamente como, o más bien definida en esta clase como el periodo de la Junta Militar de Gobierno, que va desde el año 73 justamente hasta el año 75, periodo en que coincide esto que estoy mencionando. Una de las primeras cosas que llama la atención es que entre el año 73 y el año 1975, mientras se da la competencia política interna, intrajunta justamente, entre los principales comandantes de cada uno de los institutos armados, una de las cosas que llama bastante la atención es el diseño de un plan económico para el país. Y sobre esa base les tengo que confesar que en el propio CIDOC de la Universidad de Finisterra, donde se encuentra el ladrillo, tuvimos oportunidad con otro colega de revisar algunos documentos de época hasta el año 74. ¿Sí? Y que llamaba muchísimo la atención en torno a todo lo que tiene que ver con la reflexión y los esfuerzos por instalar un modelo económico en Chile. Y menciono esto porque todo indica que entre el año 73 y el año 74 había toda una discusión dentro de la Junta Militar de Gobierno en torno a cuál debía ser el modelo económico para Chile. Entonces, mientras la Armada tenía su modelo desde antes del golpe, ¿no? Que era precisamente el modelo económico neoliberal. Sin embargo, en el caso particular de la Fuerza Aérea y del Ejército, eso no era evidente. Eso no era evidente. Y en ese terreno había incluso discusiones de economía mixta para el país, siguiendo un modelo muy similar justamente al esquema yugoslavo de época. Entonces, es bastante curioso esto que yo les cuento y les confieso, porque esto informa de que efectivamente el modelo neoliberal era uno de los tantos esquemas, ¿no? O uno de los tantos modelos económicos a discutir antes de instalar. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo en un contexto que va del año 73 al 75, donde hay una competencia política interna por la presidencia de manera marcada y que del 75 en adelante va en aumento,
sí, va en aumento, como ustedes recordarán, ¿cómo fue que en ese contexto, en esa arena de poder, se instala hegemónicamente justamente un modelo económico? Habíamos mencionado que la Armada tenía este modelo económico neoliberal como ladrillo, ¿no? Como el texto original. Y por tanto, en principio, por promoción de la Armada, el modelo económico neoliberal justamente llega a la agenda y a la discusión de lo que era en ese tiempo el Comité Asesor de la Junta, ¿no? El COAG. ¿M? Entonces, en ese terreno, ¿sí? Eh, la Armada logra que Sergio de Castro y todo su equipo, ¿no? Que fueron definidos justamente coloquialmente con el apelativo de los Chicago Boys, se instalaran en lo de Plan, esa oficina de planificación nacional que había creado el gobierno de la democracia cristiana. Y desde ahí, justamente, comienza toda la estrategia de puente para poder convencer a la presidencia de la Junta de que este modelo era el esquema idóneo para, ya no digamos, modificar justamente las condiciones materiales del país, sino que incluso para refundar Chile. Sí, para refundar Chile. Entonces, en ese terreno, Sergio de Castro cumplió un papel clave, sobre todo porque fue él quien presentó el modelo al general Augusto Pinochet. Una chismografía, hay que decir, que hace varios años, ¿no? O sea, yo diría que por lo menos en los últimos 30 años, ha rondado en torno a ese primer encuentro entre Sergio de Castro y Augusto Pinochet. Y la chismografía dice lo siguiente, ¿no? De que Pinochet le dijo a de Castro, ¿no? No se preocupe, tengo la sartén por el mango, ¿sí? Mostrando justamente que ya tenía un control abiertamente de la Junta y del país, ¿no? Y Sergio de Castro le dijo, cuidado, general, no se vaya a quedar con el mango. ¿Mm? Entonces, se supone que ese comentario, bueno, fue desafortunado de parte de Sergio de Castro, pero era un comentario rudo, hay que reconocerlo, era un comentario rudo, pero que sin embargo tuvo su efecto. Pinochet no lo volvió a recibir por un tiempo, estuvo bastante molesto, se sintió insultado justamente en su orgullo como militar, de cómo justamente este paisa venía a decirle precisamente lo que había que hacer. Sin embargo, precisamente y por algo que habíamos comentado la semana pasada, ¿no? La antigua amistad entre José Toribio Merino y Augusto Pinochet, orillaron a que se generara una segunda sesión de entrevista en la cual ya un más moderado Sergio de Castro le empezó justamente a mostrar en qué consistía el nuevo plan económico, de qué se trataba este nuevo modelo económico del cual Sergio de Castro le discutía, y sobre esta base, una de las primeras cosas justamente que le termina gustando a Pinochet era una promesa política, la promesa política de que este modelo económico refundaría el país, y lo refundaría el país de tal manera de que los partidos políticos no volvieran a ser un problema para Chile. ¿Por qué justamente Sergio de Castro prometería algo así? Número uno, siguiendo la fórmula, ¿sí? El modelo neoliberal generaría ciertos niveles de bienestar que mantendrían a la población en tranquilidad y, como se dice coloquialmente, a gusto, ¿sí? Y número dos, con base a ello, justamente, los partidos políticos, las antiguas agencias de empleo que habían operado en la historia del país, ya no estarían justamente en condiciones de ofrecerles algo a la ciudadanía. De tal manera que con ello, sí, con ello, se cumplía algo que ya no digamos Pinochet, ¿no? Toda la Junta aspiraba, ¿no? Prácticamente colocarle una lápida histórica y política a los partidos políticos en Chile. El diagnóstico de los militares que habían dado el golpe en el año 1973 era de que los partidos políticos habían destruido a la democracia, ¿sí? Y que eran los partidos políticos los responsables de toda la crisis política y económica del país. Por tanto, justamente, si un sujeto, en este caso Sergio de Castro, me ofrece un plan que me permita colocarles una lápida a los partidos políticos, bueno, yo pongo oído a ese plan. Sí, yo pongo oído a ese plan, ¿no? Entonces, si me estás ofreciendo justamente una estrategia que me permitirá colocarles la lápida definitiva a los partidos políticos, bueno, a mí eso me interesa.
¿sí? A eso me interesa, ¿no? Entonces, esta relación inicial entre la ODEPLAN, justamente, y el gobierno, en torno a una relación tensa inicialmente, a propósito de eso de cuidado general, no se vaya a quedar con el mango, pasó después de ello a que la ODEPLAN ya justamente fuese ocupada plenamente por estos jóvenes economistas formados en Estados Unidos para poder instalar el modelo económico a sus anchas, ¿no? Ya lo de plan, ¿sí? Sin mayor problema, ¿sí? Eh, Se contemplaba precisamente el ladrillo, ¿no? Es decir, el famoso libro que contenía el plan. Desde él se planteaba cómo iba a ser la estrategia o el cambio quirúrgico, ¿sí? El cambio quirúrgico que necesitaba el país para instalar un modelo económico diferente al que había imperado hasta ese momento. Si ustedes recuerdan, el modelo económico imperante hasta ese momento había sido el modelo sustitutivo de importaciones. Y la verdad es que el modelo de sustitución de importaciones estaba, o si ustedes quieren, se encuadraba en un esquema teórico dominante en el mundo de aquella época, en el sentido de que, por una parte, si hablamos de desarrollo, el desarrollo pasa por la industria, ¿sí? Por tanto, los índices de desarrollo son índices de industrialización, y por otra parte, esta economía no funcionaba de manera desregulada, ¿no? Muy por el contrario, era una economía dirigida, ¿sí? Centralmente planificada por el Estado, que en el mundo podía diferir en ciertos hincapiés de más o menos intervención estatal, pero de algún otro modo en todo el mundo operaba más o menos similar, ¿no? De hecho, justamente los planteamientos del ladrillo, en el cual Sergio de Castro y su equipo estaban comprometidos, era una idea originalmente de un economista norteamericano, Milton Friedman, que desde Estados Unidos, cuando plantea sus ideas originalmente hablando, generaron la mofa de los economistas norteamericanos de época, ya que a pesar de las grandes diferencias entre ellos, todos coincidían en que el Estado debía cumplir un papel de cierta significancia en el desarrollo económico de un país, ¿no? Entonces, los planteamientos de Milton Friedman, que son reproducidos precisamente en el ladrillo con todo este equipo de chilenos que trata de instalar este modelo en Chile, bueno, bien, apuntaban exactamente a lo contrario. Una de las primeras cosas que apuntaba justamente el modelo económico era generar una apertura económica nacional al mundo, ¿sí? Y eso significaba, entre otras cosas, bajar las barreras arancelarias que se mantenían hasta ese momento para proteger la economía nacional. Ahí nos vamos a quedar en un punto. ¿Por qué una apertura económica? ¿Sí? ¿Por qué una apertura económica, no? El modelo neoliberal, ¿sí? Se había construido en diálogo con la economía clásica, ¿sí? Y uno de los primeros planteamientos de la economía clásica era la libertad de comercio a escala planetaria, ya que mediante esa libertad de comercio se generaría la fuente de lo que Adam Smith llamaría la riqueza de las naciones, ¿no? De tal manera de que con base a ello, la apertura de las economías nacionales constituía el punto de partida, ¿sí? El punto de partida para poder precisamente, ¿sí? Para poder justamente instalar esta libertad de comercio a escala planetaria que, fundada en las ventajas comparativas, permitiría enriquecer a las distintas naciones del globo, ¿no? Entonces, de ahí esta necesidad de una apertura nacional a la economía mundial, ¿sí? Entonces, ese era el punto de partida, ¿no? Y eso significaba bajar las barreras arancelarias que se habían contemplado durante todo el siglo XX para el caso de Chile, para proteger, ¿sí? Proteger la economía nacional de la competencia exterior, ¿no? Entonces, esta era una defensa de la libre competencia, esta era una abierta defensa de que la economía nacional funcionara desregulada, y claro, ya terminado justamente la discusión en torno a cuál era el modelo a instalar, ¿no? Ya en el año 1975, un ministro de Hacienda
del régimen de Pinochet, ¿no? Con un antiguo pasado demócrata cristiano, Jorge Caguas, ¿sí? Antiguo militante del Partido Demócrata Cristiano, profesor universitario, más de una vez había estado en una estancia en Estados Unidos, pero que ya en el año 75 había renunciado al Partido Demócrata Cristiano le ofreció justamente la renuncia a Patricio Aylwin, ¿no? Para renunciar ya que había sido invitado a integrarse justamente a la Junta en calidad de ministro de Hacienda. En el año 75, Jorge Caguas, encuadrándose justamente, por no decir cuadrándose con este esquema planteado por Sergio de Castro y compañía, Caguas aplica lo que se conoció como la política de shock, ¿sí? La política de shock en el año 1975. ¿Por qué le llamaron así? ¿Sí? El punto de partida es, bueno, ¿qué les dice la palabra shock a ustedes? ¿Mm? Partamos por lo básico. ¿Qué les dice a ustedes la palabra shock? Que algo a uno le choquee. ¿Mm? Me choqueó esto. ¿Mm? A ver. Thais me dice algo muy fuerte. Ya, ya. ¿Qué más? Sí, va por ahí, Thais, en todo caso. ¿Mm? Pero problematicemos un poco más el concepto. ¿Qué les dice a ustedes algo que les choquee, ¿no? Cuando les hablan de shock. ¿Mm? Sí, esto es maridaje, ¿no? Algo muy fuerte, un cambio abrupto. Vamos bien, Thais. Y sí, está vinculado precisamente a una crisis, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de ustedes personalmente hablando, si a ustedes les mencionaran este tema de que entraron en shock por una situación, a propósito de lo que dice Thais, ¿no? Que está contemplando dos variables, ¿no? Es decir, que ustedes justamente entran en shock por vivir una situación, ¿sí? Entonces hay una relación de causalidad, ¿no? En el cual precisamente la situación les genera el shock, ¿ya? Sobre esa base, ¿qué entenderían por shock? A propósito de lo que plantea Thais. Sí, miedo, podría ser miedo. Otros podrían decir incluso parálisis, también, parálisis, ¿no? La psicología conductista diría de que esto es un tema de relación entre ambiente y comportamiento, ¿sí? Y claro, va por ahí, de hecho, va por ahí, ¿no? Aunque la etnometodología, esa escuela de microsociología norteamericana, diría de que justamente el shock pasa necesariamente cuando se genera una quiebra o un quiebre justamente en el rapport, ¿no? En el vínculo de confianza, ¿no? Cuando cambian las reglas del juego de manera abrupta y sobre esa base justamente los sujetos entran en shock, ¿sí? Y claro, podría estar vinculado a eso, ¿no? Thais, ¿no? Al tema del trauma, ¿no? Pero en el fondo tiene que ver con dos cosas que había planteado Thais originalmente. Son dos variables, ¿no? Que una es de carácter ambiental y la otra está ligada al comportamiento, ¿no? Es decir, hago alusión a esta psicología de carácter conductista, ya que justamente primero la psicología conductista, como posteriormente la etnometodología en sociología, discutían esta idea del shock justamente precisamente por una situación ambiental que llevaba justamente a tener un efecto en el comportamiento, ¿no? Entonces, sobre esa base, la política de shock, y ahora volvamos justamente a la lámina, ¿no? La política de shock, valga la redundancia, es una política intencionada, ¿no? Es una política consciente de que si yo genero, ¿sí? Una situación, esa situación me va a generar justamente, precisamente, un shock, ¿no? Posiblemente una parálisis en el comportamiento de las personas, pero que, ojo, a través precisamente de ese shock, voy a generar finalmente un cambio de comportamiento, ¿sí? La política de shock planteaba lo siguiente, ¿no? Si nosotros cambiamos las reglas del juego,
¿sí? La economía obviamente primero va a ser choqueada, ¿no? Va a ser golpeada justamente, va a entrar en una suerte de parálisis por el brusco cambio en las reglas del juego. Pero una vez que realicemos esto, ¿no? Una vez que se genere ese cambio de reglas del juego, la economía va a pasar del shock, ¿sí? Ya pensando en personas, ¿no? Va a pasar del shock a, precisamente, mediante el shock, a un cambio en el comportamiento económico, ¿sí? A un cambio en el comportamiento económico. Y claro, en el caso de lo que se aplicó en el 75, la política, ¿sí? O la situación que se generó desde la política implicaba bajar de un día para otro, justamente, las históricas barreras arancelarias que habían protegido la economía nacional para conducir, ¿sí? A la gran empresa, para conducir a la mediana empresa, en general, para conducir a la economía del país a un cambio en el comportamiento económico, ¿no? Es decir, vamos a pasar de una economía protegida y regulada a una economía desprotegida y desregulada, de tal manera que sea la propia competencia del capital local, ¿no? Del capital nacional, la que los orille a, por una parte, sobrevivir y con base a ello a convertirse, o si ustedes quieren reinventarse, en calidad de emprendedores. De tal manera que el aumento de la competencia resulta justamente de buena salud para la economía nacional. ¿Sí? Entonces, en eso consistía la política de shock, ¿no? Ese era el plan. Jorge Caguas lo aplica, baja las barreras arancelarias justamente del país y con eso inmediatamente la economía nacional queda desprotegida a la competencia exterior. Con base a ello, ustedes comprenderán con esta política de shock, ¿no? Con esta política en la cual se abre la economía, se generan las bases de lo que podríamos llamar la primera etapa de la instalación del modelo económico en Chile, que parte desde este hito, ¿no? El shock, ¿sí? La política de shock del año 1975 hasta la crisis económica de 1982, cuando el país casi desaparece. Sí, hay que decirlo, ¿no? Que casi desaparece, ¿no? Entonces, es precisamente la política de shock la que permite instalar justamente en una primera fase el modelo económico, ¿no? Entonces, ahí se explica un poco el título de esta lámina, ¿no? La primera etapa de instalación del modelo económico neoliberal, 1975-1982, ¿no? ¿Qué pasó justamente con esta primera etapa? Lo primero que hay que decir es que en esta primera etapa de instalación, nosotros nos encontramos con que la economía nacional no estuvo en condiciones de competir, ¿sí? No estuvo en condiciones de competir. Para que se haga una idea, cuando se aplica esta política en el año 75, la cuenca del Pacífico estaba viviendo todo un momento económico nuevo. ¿En qué consistía ese momento económico nuevo? Si ustedes recuerdan, habíamos mencionado justamente en la segunda unidad que en el año 1973 se había gatillado la tercera revolución industrial. Y esa tercera revolución industrial no solamente involucraba California, ¿sí? Y todo lo que era el área occidental norteamericana que llevó justamente a lo que conocemos hoy en día como el proceso de globalización, ¿no? Integró en esto a toda la cuenca del Pacífico. Y en esa cuenca del Pacífico comenzaban a despuntar una serie de potencias asiáticas, ya que algunas de ellas ya tenían una larga historia tecnológica industrial, como el caso de Japón, pero sin embargo estaban emergiendo otras, ¿no? Como era el caso de Surcorea, como era el caso de Singapur, y quizás en ese tiempo no tan evidentemente, pero que iba ganando fuerza y hoy en día es muy evidente, China. ¿Sí? China, ¿no? Entonces, de tal manera que todo el lejano oriente, como podría decirse, estaba integrándose a un esquema económico planetario en el cual todo indicaba de que a partir de ese momento en adelante, el futuro económico del mundo ya no estaría centrado en la cuenca del Atlántico, tal como había sido en el siglo XIX y buena parte del siglo XX, sino que de ese momento en adelante, el Pacífico era el presente futuro
de la humanidad debido a las dinámicas económicas de Asia. Sí, precisamente las dinámicas económicas de Asia. Entonces, en ese terreno, las dos Chinas, ¿no? La de Formosa y la continental, estaban integradas a este esquema. Y sobre esa base ustedes comprenderán cuando se eliminan, ¿sí? O más bien se atenúan estas barreras justamente arancelarias, eh, hasta fósforos, hasta fósforos llegaron desde el extranjero, ¿no? De tal manera que si ustedes conversan con personas que estaban conscientes, que eran adultos en aquella época, escucharán comentarios tales como que hasta un fósforo era taiwanés en ese tiempo, haciendo abiertamente alusión a, oye, ¿cómo es posible que no podamos fabricar un fósforo? Sí, entonces esa fue la magnitud justamente de la competencia, ¿no? Hasta fósforos llegaron. Entonces, con eso yo les estoy midiendo ya todo lo que llegó a Chile en ese tiempo. Hay que tomar en cuenta además de que en ese periodo, del 75 en adelante, el régimen autoritario en Chile comenzó a tener una serie de problemas fronterizos, ¿no? Una serie de hipótesis de conflicto que comienzan con Perú en el año 75, que por muy poco llegamos a una guerra. Un segundo momento que sea entre el año 77 y el año 78, un aprestamiento bélico con Argentina, una hipótesis de conflicto que nos tuvo a 4 minutos y medio precisamente de la guerra, y posteriormente, en 1979, nuevamente con Perú, porque se cumplía el centenario de la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, en todo ese contexto en el cual precisamente la política autoritaria había llevado a la persecución de opositores al régimen en el extranjero y que habían generado un conflicto con Estados Unidos y con ello la famosa enmienda Kennedy, el régimen se encontraba, como diría Heraldo Muñoz cuando era académico, se encontraba aislado. Y en ese aislamiento aparece China, ¿sí? Ofreciéndoles justamente comprarles todo el cobre que produce Chile, ¿sí? A cambio de que detengan a Argentina. Eso venía del año 78. Entonces, tomen en cuenta, 75 al 78, vemos cómo la economía nacional se integra a Asia, ¿sí? Se integra a Asia, ¿sí? A buena parte de Asia y principalmente a China, siendo justamente ella la que se convierte en la principal compradora de lo que históricamente había sido el principal recurso de exportación en el siglo XX, el cobre. ¿Sí? Entonces, con esa integración, yo no entiendo por qué la gente se asusta ahora, esta cuestión viene de bastante tiempo, con esa integración a la economía china, ocurren una serie de situaciones en la economía nacional. Quizás el caso más evidente y que generó una situación traumática para el grueso de la población económicamente activa tiene que ver con el descriptor número 2, ¿no? La desindustrialización y primarización de la economía nacional e incluso la economía de exportación. La economía de exportación no era ninguna novedad. Habíamos visto cómo precisamente durante el siglo XX, a pesar de la industrialización sustitutiva, habíamos observado cómo efectivamente la economía de exportación se había centrado en un recurso primario tal como se había observado en el siglo XIX, ¿no? Sin embargo, la desindustrialización de la economía era algo nuevo, ¿sí? La quiebra de una serie de industrias madre a lo largo de Chile llevó precisamente a la quiebra de una serie de industrias menores y con eso se generó todo un proceso de desindustrialización del país, ¿no? Entonces, aquí me tengo que detener un poco, ¿no? Para que se den una idea, hasta el año 75, la industria nacional funcionaba con, valga la redundancia, un conjunto de industrias madres. ¿Por qué madres? Porque justamente eran el polo, ya pensando en la perspectiva cepalina, ¿no? Eran polos justamente de desarrollo a escala, digamos, provincial y regional, que en torno a ella, como si orbitaran justamente frente al Sol un conjunto de planetas, estaban centradas un conjunto de industrias menores que alimentaban con una serie de insumos a estas industrias mayores o madres, ¿no? Entonces, quebrando las industrias mayores, quebraban todas las otras industrias que estaban justamente en torno a estos grandes polos de desarrollo, ¿no? De tal manera que con la quiebra de las industrias madres se genera todo un proceso de desindustrialización del país, del cual solamente le sobrevive la industria textil. Sí, la industria textil.
O sea, es la única que sobrevive en esta primera etapa justamente de instalación del modelo primario exportador, ¿no? Y por otro lado, la primarización de la economía, específicamente de la economía de exportación, tenía que ver con que, perfecto, si ya exportábamos materia prima, siguiendo el antiguo enfoque de las ventajas comparativas, bueno, bien, exportemos más materia prima. Pensemos en cuáles son las ventajas comparativas del país. Y claro, el país dispone de una diversidad de climas, ¿sí? El país dispone precisamente por esa diversidad climática, tal como lo vimos, por ejemplo, en geografía humana. Bueno, si tiene diversidad climática, tiene diversidad de hábitat. Entonces, si tiene una diversidad de ecosistemas, tengo una serie de productos que potencialmente puedo explotar. En aquella época, en la Universidad de Chile, comenzaba a consolidarse un antiguo instituto, el Instituto de Edafología, que era un instituto que, ligado a agronomía, probablemente tal, se dedicaba, tal como lo dice su nombre, al estudio de suelos, ¿no? Entonces, en ese periodo comienza toda una exploración por estudiar las distintas formaciones de suelo en el país para, ustedes comprenderán, en función del tipo de suelo o capa edáfica, bueno, bien, definir algún cultígeno útil para la exportación. Entonces, es precisamente en este periodo que comienza eso que se consolida en los años 80 y que en los años 90 uno ve, oh, Chile es un país que exporta distintos tipos de fruta, además de cobre, distintos tipos de fruta, y además de ello justamente se crean las bases de la industria vitivinícola en Chile, la que nosotros conocemos hoy en día, que tenía antecedentes coloniales, ¿no? Pero que estaban pensados en el consumo interno y que en este periodo se empieza a pensar en la posibilidad de convertirlo en un recurso de exportación, ¿no? Entonces, esas ventajas comparativas ligadas a los recursos primarios tienen que ver con esto que figura aquí como la primarización de la economía de exportación. ¿Sí? Entonces, se desindustrializa Chile y a propósito de una reflexión que hacíamos la semana pasada en torno a la obra de O'Donnell, se reagrariza Chile, pero como economía de exportación. ¿Sí? Y eso tiene efecto justamente en la población rural, ¿no? Siguiendo a Arnold Bauer en su libro La sociedad rural chilena, claro, eso lleva a que el trabajo rural se proletarice sin mayor trámite, ¿no? Es decir, el trabajo rural se convierte en un trabajo asalariado, ¿sí? Se convierte en una mercancía tal como operaba en la ciudad y con base a ello, el mismo trabajo temporero que databa de tiempos coloniales, se reinventa y se crea las bases de lo que hoy en día entendemos como el trabajo temporero de la fruta, probablemente tal en Chile. ¿Sí? Es de esta época. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Gracias, Carlos. Perfecto. A ver, no habiendo más comentarios. A ver, el modelo económico se quedó con la desindustrialización y la primarización de la economía de exportación. No, hubo otro cambio importante en lo que tiene que ver precisamente con la estructura económica. Y tiene que ver con este tercer descriptor que figura aquí como la evaluación sobre la posible tercerización o terciarización de la economía. ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay un punto importante, ¿no? En el sentido de que se empezó a idear desde la ODEPLAN, ¿no? Y en función de ello, desde el régimen autoritario, la posibilidad de centrar la economía nacional en una economía primaria de exportación, ¿sí? Una economía primaria de exportación, junto a una economía interna, ¿no? Una economía nacional de servicios, centrada en una estructura de servicios, ¿no? De tal manera de que con base a ello, la fuente de empleo en Chile, la fuente de empleo pasaría, ya no digamos precisamente de esta dimensión primaria ligada a la exportación, sino que pasaría por la configuración de una estructura de servicios a escala nacional, de tal manera de que sería esta economía terciaria, ¿sí? Insisto, centrada en los servicios, la que generaría la dinámica del empleo en Chile. ¿Sí? De tal manera que el país, siguiendo este plan, se llenaría de personal.
se llenaría justamente de oficinistas diferentes a lo que había sido la historia de la oficina en Chile, ¿no? Diferente a lo que había sido la antigua historia burocrática de Chile, ya que siempre estaba ligada al aparato del Estado, ya que en este caso se estaba pensando en una serie de servicios privados que ofrecerían empleo en el país. Entonces, con ello, eso llevaría a que la población que quedara sin trabajo, precisamente por la desindustrialización, llevaría precisamente a ser absorbida económicamente por esta naciente estructura terciaria de carácter privado, ¿no? Entonces, ese era el plan, ¿no? Es decir, generar justamente una economía con dos niveles, ¿no? Un nivel primario ligado a la exportación y un nivel terciario ligado a los servicios, del cual la industria sería justamente el nivel que de algún modo quedaría atenuado o en la práctica, tal como se vio a partir del año 1982, desaparecería de la economía nacional. Entonces, claro, aquí nuevamente la teoría, ¿no? Aquí nuevamente la teoría, ¿no? Las ventajas comparativas del país, siguiendo la teoría, eran todas de carácter primario. Entonces, si las ventajas comparativas de Chile eran de carácter primario, los recursos naturales y su explotación constituían precisamente la base de la economía de exportación. Esto tiene una consecuencia, ¿no? Con esto se generaliza un esquema que venía desde los tiempos coloniales y que hoy en día conocemos como la industria extractiva, ¿no? Es decir, asumiendo de que la economía de exportación tiene que fundarse en los recursos naturales, no podemos apoyarnos solamente en el cobre o incluso en la fruta, ¿no? Hay que generarle valor a eso, ¿no? Lo que algunos llamarían hoy en día el valor agregado a los productos, y eso implicaba no solamente la industria viñatera que acabo de mencionar hace un ratito, sino que también explorar otro tipo de posibilidades de explotación de recurso natural para la exportación. Entonces, es en este periodo que comienza a desarrollarse lo que hoy en día conocemos como la industria forestal o lo que otros llaman la silvicultura. Yo estoy consciente que hay una polémica en torno a que no es lo mismo, no voy a entrar en esa polémica, pero me refiero precisamente a la idea de crear praderas artificiales, ¿no? Crear bosques artificiales con un cultígeno que pueda ser local o no local, pero que esté pensado para la exportación. Entonces, es en esta época que se empieza a plantear la idea de, bueno, bien, ¿y qué tal si plantamos pinos? ¿Sí? Constituye un cultígeno que no es local, que no es nacional, no es bosque nativo, ¿no? Pero hemos visto que tanto Estados Unidos como el Canadá le va muy bien con ello, porque con ello se obtiene rollizo para fabricar una gran cantidad de mobiliario con base a madera, ¿no? Entonces, ¿por qué no precisamente crear estas praderas artificiales, ¿sí? En regiones que dispongan del volumen de agua adecuado y el suelo adecuado y nos dedicamos a plantar pino. Entonces, con esto se empieza a generar bosques artificiales, al menos desde lo que tiene que ver con la región del Maule al sur. Aunque también cuando ustedes van justamente a la región de O'Higgins, eso también está presente, ¿no? Entonces, esta idea, insisto, ¿no? De las ventajas comparativas y de la instalación del extractivismo, ¿no? De la industria extractiva, como precisamente una dimensión de la economía de exportación se instala en esta época, siguiendo siempre esta teoría de origen de la economía clásica, ¿no? Claro, y para, como una suerte de ayuda que le llegó a la teoría, precisamente desde la cuenca del Pacífico, específicamente de esta Asia reemergente, comienza a generarse toda una demanda por recursos naturales ligados tanto a la minería metálica como a energéticos básicos, ¿no? Cuando hablo de energéticos básicos estoy pensando en comida, siguiendo la propuesta del materialismo cultural. Y claro, por la diversidad climática del país, se podían plantar una serie de cultígenos diferentes para la exportación. Es en esta época que se empieza a experimentar con el kiwi. ¿Sí? Este producto que ahora es tan como común, pero que no era común, y se empieza justamente a experimentar con él, como también algo que hoy en día es parte de nuestra vida cotidiana. Me refiero a todo este tema de la ingeniería genética con las plantas y lo que tiene que ver con los injertos. No sé si alguien tiene algo de cultura frutera acá, pero los injertos en los años 90 comienzan a hacerse populares en ferias libres, en Vegas, en Lo Valledor mismo, probablemente tal, en el cual frutas que decían, mira, esta espera manzana.
¿Cómo que pera manzana, no? Pera manzana, ¿no? Es decir, es un injerto, ¿no? Es decir, es precisamente una pera, pero con ciertos diseños de manzana. Por eso se llama pera manzana. Yo lo recuerdo justamente, yo soy hijo de frutero, entonces manejo toda esa historia desde los años 90 en adelante. Yo era el que me planteaba la pregunta de por qué pera manzana, ¿no? Y así otro tipo de frutos que comenzaron a ganar presencia en el país, ¿no? Pero esto comienza en esta época. Sí, comienza en esta época, primero de manera experimental y después se empieza a instalar precisamente en torno a lo que tiene que ver con la economía de exportación, ¿no? La demanda asiática iba justamente en ayuda de esto, ¿no? Y por supuesto, Thais, o sea, vuelvo acá precisamente porque veía una pregunta, claro, es la época en que se dan dos situaciones, ¿no? A propósito de lo que usted plantea. Y esto lo voy a anotar aquí en la barra del chat, ¿no? Por un lado, lo que se conoce como la fitomejoración, fitomejoración y el cultivo transgénico. ¿Sí? Son de esta época. ¿M? Pero no son lo mismo. No son lo mismo, ¿no? A ver, partamos primero qué es la fitomejoración, justamente para después hablar de lo que implican los transgénicos, ¿no? La fitomejoración, ¿sí? O el acto de fitomejorar, tiene que ver con lo que se discutía en ese tiempo en Estados Unidos, desde los años 60, hay que decir, con lo que tiene que ver con semillas mejoradas. ¿Sí? Semillas mejoradas. ¿Qué significa la semilla mejorada, no? No es otra cosa que una intervención, ¿no? Una intervención humana desde el terreno de lo que tiene que ver con una serie de pruebas en torno a semillas para la redundancia, disponer de una semilla de mejor calidad para, ojo, para un mayor rendimiento agrícola. ¿Sí? Para ello se valieron de dos cosas. Una experiencia ligada a el uso de una serie de agroquímicos de manera intensiva en los años 50 y 60 en México, ¿no? Que lo ocuparon como laboratorio, que fue conocido como el periodo de la Revolución Verde, y que apuntaban precisamente a ver distintas alternativas para, valga la redundancia, mejorar semilla, y con base a esa mejoración, disponer de un mayor rendimiento en términos alimentarios para la población. ¿Ya? Entonces, en eso consistía la fitomejoración. Sin embargo, hubo una ruta diferente, que fue más allá de hecho, lo que tiene que ver con el trabajo transgénico, que no es otra cosa que una intervención genética bastante marcada en la semilla para un rediseño, ojo, un rediseño genético de la semilla. Y eso va más allá de la mejoración de la semilla. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo manipular genéticamente, valga la redundancia, el genoma de la semilla y con base a ello puedo tomar decisiones en torno a ella. Como por ejemplo, de que la semilla no se pueda reproducir. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Si yo puedo manipular el genoma de la semilla para que la semilla no se pueda reproducir, ojo, bueno, con esto yo puedo hacer que, mira, esta semilla va a estar patentada. ¿La quieres? La compras. ¿Sí? Si tú la compras, te va a funcionar para una sola cosecha. Si tú quieres rescatar semillas de ese cultivo y quieres volver a ocuparlas, como lo hacías con la semilla criolla, te va a ir mal. Te va a ir mal porque esa semilla no fructifica. Sirve para una sola vez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está manipulada genéticamente de tal manera que sirve para un solo momento y ya. Entonces, en eso consiste el cultivo transgénico, ¿no? Es una manipulación profunda del genoma de la semilla, de tal manera que esa manipulación te lleva a cualquier cosa, tal como lo estoy mencionando en el ejemplo de esta semilla que funciona una pura vez y no la puedes volver a ocupar. No es reutilizable, ¿no? Y claro, precisamente los países pagan patentes elevadísimas para acceder a esa semilla. ¿Mm? Entonces, el cultivo transgénico es diferente y claro, tal como me lo explicaba justamente una agrónoma mexicana con un doctorado precisamente en genética de semillas, yo le pregunté justamente en una conferencia, yo estaba allá justamente, oiga, pero si ustedes pueden manipular el genoma de la semilla de esa manera, nosotros somos lo que comemos, ¿no? Entonces, si somos lo que comemos, y por poner un ejemplo, yo me como una lechuga que venga precisamente de esa operación, eso no tendrá un impacto en mí. Y lo tiré como a talla, me acuerdo. Yo dije yo como que mi brazo se pudiese colocar un poquito verde
Y ella con una honestidad tremenda me dijo, sí, sí podría ocurrir, sí podría ocurrir. Entonces ya dejó de ser chistoso, dejó de ser simpático y todo eso me generó horror, ¿no? Es decir, oye, entonces, si efectivamente somos lo que comemos, si consumimos, por ejemplo, cultivos que han tenido ese nivel de intervención genética, eso va a tener una incidencia en mi propio genoma. Entonces, no es gracioso, no es simpático, no me simpatiza, ¿ya? Entonces, pero claro, a propósito del comentario de Thais, es de esa época todo este tema de cómo aumentar la productividad, y claro, entró todo este tema por una parte de la fitomejoración, pero también justamente el trabajo transgénico de semillas, ¿no? Ambas se dieron precisamente en el mundo, y claro, eso llega a Chile, eso llega a Chile. Para ir cerrando, me acabo de dar cuenta cómo se va la hora, para ir cerrando, con esta primera etapa de la instalación justamente del modelo económico neoliberal, esto genera todo esto que acabamos de ver, ¿no? ¿Sí? Por una parte de examinar qué recursos de exportación, las ventajas comparativas del país para integrarlos a la economía mundial y la gigantesca demanda de recursos naturales por parte de la cuenca del Pacífico, eso generó todo un auge exportador en Chile. ¿Y eso en qué se tradujo? En dos cosas, ¿no? En lo que en economía se llama una equilibrada balanza comercial y una equilibrada balanza de pagos, ¿no? Positiva. De tal manera de que con ello, al momento en que aumentan las exportaciones, comienza Chile a ganar una gran cantidad de divisas, ¿no? Es decir, esa moneda que empleamos para comprar distintos justamente recursos en el extranjero, ¿no? Para la importación. De tal manera que se genera una dinámica de importación-exportación en el cual lo que se exporta son recursos naturales y lo que se importa son una serie de insumos tecnológicos, ¿no? Entonces, este auge exportador genera lo que en la historia económica del país fue conocido como el boom. Sí, el boom. ¿Qué es el boom, no? El boom no es otra cosa justamente que un momento de crecimiento en la economía del país, producto de el ingreso de divisas a Chile, que permite, por una parte, comprar una serie de tecnología que hasta ese momento no estaba en Chile, que venía de los países metropolitanos, ¿no? Y que empieza a cambiar la fisonomía del país, comienza a cambiar el paisaje material del país. Y siguiendo algunas cosas que discutíamos en geografía humana, esto generó un cambio en el estilo de vida. ¿Sí? Esto generó un cambio en el estilo de vida, ¿no? Es decir, una de las primeras cosas que ya venían desde el modelo de Easy, ¿no? Pero que en este periodo se acentúa de manera bastante grande, es un proceso de urbanización de la vida. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esa urbanización? No es solo consolidar un proceso que venía de los años 50 en Chile, sino que también tiene que ver con que el estilo de vida urbano, ¿sí? El estilo de vida urbano se globaliza, ¿no? Significa, entre otras cosas, ¿sí? Significa, entre otras cosas, de que la vida urbana en Chile se integra tecnológicamente al esquema de vida mundial, ¿no? O como lo plantearía Immanuel Wallenstein, a la geocultura imperante en el planeta, y con ello, sí, se modifica también el paisaje social. Entonces, de un paisaje social habituado a un conjunto de trabajadores de overol, ¿sí? O lo que Toffler llamaría los monos de azul, ¿no? Es decir, estos sujetos de overol, justamente ligados a la industria liviana y sobre todo a la industria pesada, comienza a llenarse un paisaje más bien de personas, justamente, vestidas de uniforme, oficinistas, vamos, ¿no? Trabajadores de cuello y corbata que se van integrando a esta naciente industria de servicios, ¿no? Como la han llamado algunos, ¿no? O esta terciarización de la economía, ¿no? Entonces, este cambio en el paisaje social, ¿sí? Y a esta urbanización de la vida, fue conocida como el boom. Si ustedes tienen oportunidad de buscar en YouTube, por ejemplo, o de googlear una serie de videos sobre los estilos del humor de la época, sobre todo justamente en la figura de Coco Legrand, ¿no? Un permanente humorista bastante galardonado en Chile, ¿no? En ese tiempo, casi ya no tan joven, ya un poquito más maduro, Coco Legrand,
llevaba justamente a las tablas la imagen de un nuevo sujeto social surgido en este periodo del boom. Y ese sujeto social, lo voy a anotar porque posiblemente por el nombre no lo van a captar, era la figura de lo que él llamaba el Cuesco Cabrera. Es un apellido, Cabrera. ¿Sí? Lo anoto ahí, ¿no? Para ver si después lo pueden googlear o buscarlo en YouTube. Coco Legrand tiene una particularidad a propósito de lo que implica buscar fuentes históricas para reconstruir un periodo, ¿no? Y es que él tiende a caracterizar muy bien a los sujetos, ¿no? No fue precisamente Manuel Antonio Garretón, el famoso sociólogo chileno, quien decía que el mejor sociólogo de Chile era él y el segundo mejor era Coco Legrand, ¿no? Haciendo alusión a cómo justamente Coco Legrand, desde un enfoque bastante microsociológico, tendía a caracterizar de manera impecable a distintos tipos de sujeto social, ¿no? Entonces, bueno, Coco Legrand justamente en el Cuesco Cabrera caracteriza a este nuevo sujeto surgido en el periodo del boom, y este sujeto, tal como lo estábamos viendo, se distingue del pasado, ¿no? Se distingue del antiguo Chile precisamente por ser un sujeto urbano, un sujeto oficinista, justamente, vestido de traje, que representa nada más y nada menos que a la nueva clase media, ¿no? Una clase media triunfante, exitosa, desvinculada del Estado y que tiene pretensiones, ¿sí? Tiene pretensiones diferentes a las que habían sido la antigua clase media ligada a lo que tiene que ver con lo que era el aparato estatal. ¿Mm? Tengo aquí dos preguntas. Así es, Nicolás, por supuesto. O sea, de hecho, en esa misma época, y lo mantuvo hasta los años 90, tenía una gran cantidad de chistes en torno precisamente al periodo del desabastecimiento durante la Unidad Popular. Eso es cierto también. ¿Mm? Y aquí Thais me hace otro comentario. Thais, usted está bien informada, ¿eh? Está muy bien informada, tal cual. Lo caracterizó mejor que yo. Tal como dice aquí, personaje ficticio, claro, es un personaje que representa al ejecutivo joven, economista o ingeniero comercial, con doctorado en Estados Unidos e ideología neoliberal. Ah, usted lo buscó, lo googleó, muy bien, claro, tal cual, sí, tal cual, sí. Ahora, claro, con doctorado es una exageración porque en ese tiempo, debo decirle, si había alguien con un doctorado, se podía contar con los dedos de una mano, ¿no? Es más, debo decirle, hasta bien entrados los años 90, personas con algún grado de doctor en alguna materia contados con los dedos de una mano. Lo que sí, eso sí, disponían justamente de un magíster, o para el caso de los economistas, era un máster, ¿no? O ya en ese tiempo se posicionaba la idea del MBA, ¿no? Sí, el famoso MBA, que tenía justamente que ver con esa maestría en negocios y administración, ¿no? Eh, Mire, lo encontró al tiro, Thais. Sí, ese es el Cuesco Cabrera, ¿no? Ese es precisamente el personaje que construye Coco Legrand ya a fines de los 70, principios de los 80. ¿Mm? Nicolás, por favor. No, pero Bombo Fica está muy bien, está muy bien. Sí, Bombo Fica justamente, yo diría que de algún modo Bombo Fica y de otra manera Kramer, sí, reinventaron todas las dinámicas de humor de manera diferente, ¿no? Pero sí, a diferencia de Kramer, Bombo Fica tiene un humor social muy marcado, un humor político muy marcado, similar al de Coco Legrand, pero es muy evidente que la ideología es otra. Sí, es muy evidente que la ideología es otra. Es cosa de recordar a Master Plop. O sea, ¿no? Eso dice mucho precisamente de la postura política e interesante que tiene Bombo Fica. Ay, qué bien. No sé. Entonces, no sé si hay preguntas en torno a este tema, ¿no? Les agradezco los comentarios. Le agradezco hasta ahí justamente la búsqueda que hizo de la figura del Cuesco Cabrera. Es arquetípico, ¿no? Es decir, cuando uno quiere reconstruir un momento relativamente reciente, años 80, años 70,
uno puede encontrar justamente una serie de fuentes audiovisuales disponibles que van desde la batalla de Chile hasta la música de los prisioneros, ¿no? Y ni hablar justamente del registro del Festival de Viña, que fue por mucho tiempo un verdadero termómetro de la situación social y política del país. A propósito de Coco Legrand. Interesante. No sé. Esta es probablemente la primera etapa, ¿no? La famosa etapa del boom económico justamente y de la terciarización de la economía interna y de la primarización de la economía externa. ¿Mm? Para que ustedes vean. ¿Mm? ¿Cómo? Nada más. Wow. Bueno, bien. ¿Por qué Víctor Jara, Thaís? No entiendo la pregunta. Thaís. Hola. No, no, yo le pregunto, o sea, ¿por qué Víctor Jara? Ah, tuvo una equivocación. Ya, ya. ¿Nada más? Qué buena pregunta. ¿De dónde viene la palabra neoliberalismo, no? A ver, esta discusión viene de Estados Unidos cuando Milton Friedman planteó originalmente su famosa fórmula económica, ¿sí? Que fue definida originalmente como neoclásica, ¿no? A ver, anotémoslo. Neoclásica. Hay un motivo por llamarle neoclásica originalmente, ¿no? Friedman se apoyaba en los antiguos planteamientos de la economía escocesa, aunque también estaba muy en diálogo con lo que en ese tiempo se conocía como el Círculo de Viena, ¿no? Un círculo neopositivista que discutía epistemológicamente el conocimiento. Pero se le llamaba neoclásica justamente, y de ahí neoliberal, precisamente porque se fundaba teóricamente en los planteamientos clásicos o de la economía liberal del siglo XVIII, siglo XIX, Adam Smith en el siglo XVIII y autores posteriores en el siglo XIX, ¿no? Entonces de ahí venía el vocablo de neoliberal. Pero le agradezco la pregunta, Nicolás, porque fíjense que es tendría que buscarlo ahí, o sea, no me podría perder. Pero un sociólogo económico alemán, Heinz Dietrich, sí, Heinz Dietrich, sí, precisamente dentro de un libro colectivo llamado La Sociedad Global con Noam Chomsky, Dietrich plantea que el vocablo neoliberalismo es incorrecto. Sí, es incorrecto. ¿Por qué sería incorrecto según Dietrich? Sería incorrecto porque de liberalismo no tiene nada. Así dice, de liberalismo no tiene nada. Neo tiene, liberalismo nada. ¿Qué es lo nuevo? ¿Sí? El nuevo conservadurismo, ¿no? Entonces, Dietrich lo rebautiza como neoconservadurismo. ¿Sí? En el sentido de que, neoconservadurismo, en el sentido de que, siguiendo a Dietrich, ¿sí? Lo que plantea el llamado modelo neoliberal no tiene ninguna premisa, sobre todo en el plano de la política económica, que pueda ser liberal, ¿no? Es decir, es una postura de tipo neoconservadora, ¿m? Y por tanto, como diría Dietrich, es de carácter reaccionario a la hora de discutir teóricamente sobre ciencia, ¿no? Pero independientemente del pleito, independientemente de la polémica, es ahí donde se encuentra precisamente el origen de la palabra, Nicolás. No sé si le responde la inquietud. Sí, profe. Sí, muchas gracias. No, de qué. Y a ver, aquí hay un último comentario de Thais, me refiero a que su figura como un reconocimiento póstumo.
Mire, Thais, o sea, a ver, la figura de Víctor Jara, y específicamente su obra publicada, no solamente constituye un referente político, ¿se entiende, no? Sino que si usted lo quiere ocupar como fuente histórica de un momento de la historia de Chile, claro, la obra de Víctor Jara constituye todo un hito en la historia musical y política conocida como la nueva canción chilena. ¿Sí? Usted no entiende la nueva canción chilena sin Víctor Jara. ¿Se da cuenta? De hecho, no entiende incluso ciertos episodios de lo que cierta autora chilena llamaría el teatro comprometido, ¿sí? Sin la figura de Víctor Jara. ¿Sí? Sin la figura de Víctor Jara, ¿no? Entonces, Víctor Jara, incluso usted lo puede emplear precisamente si quisiera hacer una reconstrucción histórica del periodo de la Unidad Popular a través de sus propias canciones, ¿no? Es decir, cuáles eran las fuentes de inspiración musical, pero también de algún modo ideológica de la juventud que militaba justamente en el Partido Comunista, el Partido Socialista o incluso en el MIR, ¿no? Dependiendo de, a pesar que estoy consciente que había un conflicto muy fuerte en aquella época en torno a esos grupos y partidos, ¿no? Y claro, a propósito del comentario que hace Nicolás, ¿no? Él hace el manifiesto de la nueva canción. Claro, yo insisto, yo no entiendo la nueva canción chilena sin Víctor Jara. Es cierto que había más, ¿no? Estaba justamente Inti Illimani, estaba Quilapayún, estaba Patricio Mans, es decir, hay justamente otros sujetos dentro de esa canción chilena, pero Víctor Jara constituye lejos justamente el, no digamos, el sujeto más representativo, ¿no? Sino que yo diría también que es uno de los actores intelectuales clave, tanto de lo que tiene que ver con la nueva canción chilena, como lo que se conoció, eso es bastante menos conocido, como el teatro comprometido en Chile. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, claro, su obra escrita y su obra audiovisual informa muchísimo justamente de ese momento y de ese segmento social y político de la historia de Chile. Eso ya va para usted, Thais, y para usted, Nicolás, ¿no? Entonces es como muy evidente, es muy evidente. No, por nada. Bueno, son las 9:44, ¿no? Nos tomamos siempre 15 minutos. No me voy a pelear por un minuto. Nos vemos acá entonces, ahora sí, a las 10. No como el otro día que dije a las 11, ¿no? Nos vemos aquí a las 10 entonces. ¿Ya? Entonces, nos vemos en 15 minutos más. Voy a apagar esto. Diego. Ah, perfecto, Diego. Me estaba asustando. Eh, vamos a comenzar la clase, Diego, o sea, para que pueda volver a grabar. Y con esto le damos inicio a la segunda parte y final de la instalación del modelo neoliberal en Chile. ¿Está listo, Diego? Sí, profe. Magnífico. Entonces, démosle comienzo justamente a esto. Sí, la segunda etapa y final de la instalación del modelo neoliberal en Chile. Nos habíamos quedado con el periodo del boom, con todo lo que significaba esto, incluso tratamos de caracterizarlo con algunas figuras del momento, como era ese humor que ofrecía Coco Legrand en torno a su figura, ¿no? De la época, el Cuesco Cabrera como símbolo del cambio del paisaje social y cultural que vivía el país en aquel momento, ¿no? En aquel instante. Entonces, bueno, sobre esa base, considerando ello, voy a compartirles una lámina que contempla un segundo momento. Y ese segundo momento tiene que ver precisamente con cómo todo este boom, ¿no? Cómo todo este crecimiento inesperado, inédito en la historia de Chile, ya que desde el derrumbe del modelo salitrero, si quieren llamarlo así, Chile justamente había vivido un periodo de crisis gigante,
debido entre otras cosas a la crisis de la economía mundial. Entonces, sobre esa base, el país había crecido con dificultades, a pesar que el mapa social y político había cambiado de manera muy interesante en el siglo XX, ¿no? Entonces, toda esta reintegración a la economía mundial, pero que nunca había desaparecido, lo habíamos visto, ¿no? Pero que, ¿Mm? Pero que se había atenuado justamente su dinámica debido a las guerras mundiales y a la Guerra Fría, con el boom, sí, con el boom, con todo lo que implicó justamente este cambio económico importante para el país, se generó un paisaje tecnológico, urbano, cultural, pero también social diferente, y que se mantuvo en Chile hasta el año 1982. Sí, hasta el año 1982. ¿Qué pasó en 1982? Una crisis mundial, una crisis económica mundial. Si ustedes recuerdan, desde la segunda unidad de aprendizaje habíamos estado observando cómo el mundo vivía una crisis económica desde el año 1973 debido a la revolución tecnológica, ¿no? La tercera revolución industrial había modificado los parámetros para producir y con base a ello, precisamente por los cambios tecnológicos en la producción y por una importante inyección de tecnología en cierto tipo de tareas que hasta ese momento lo hacían personas, se generó justamente un proceso de crisis combinado a lo que había sido la crisis del petróleo, ¿no? Entonces, desde el año 73 teníamos esos antecedentes importantes a nivel mundial, ¿no? Pero debo decir que la tercera revolución industrial iba en avance en el terreno de la producción y con base a ello seguía generando cada cierto tiempo ciclos económicos de crisis que ya estaban impactando en la cuenca del Pacífico, modificando el mapa productivo, social y cultural justamente de ese espacio, ¿no? Al cual estaba integrado Chile. Y el gran problema de ello es que desde la misma fuente, ¿no? Desde el mismo origen del boom, desde el mismo origen de la riqueza, desde el mismo origen justamente, si ustedes quieren, incluso de cierto grado de legitimidad al régimen autoritario producto de la economía, bueno, desde ese mismo origen vino la crisis. Desde esa misma fuente vino la crisis, ¿no? Con esa crisis económica planetaria, entra a Chile con una fuerza gigante y a diferencia de otros países, Chile tenía sus barreras arancelarias por los suelos, precisamente porque era el recetario neoliberal que se había planteado. Bueno, bien, la crisis que golpea a Chile en 1982 es tan grande de que el país casi desaparece prácticamente, ¿no? Fue tan grande la crisis que con ella quebró, ¿sí? Quebró prácticamente de manera literal la última industria nacional que estaba en pie desde los tiempos de la política de shock. Me refiero a la industria textil. Fue el año que quebró Machaza, ¿sí? Y cuando quiebra Machaza, ¿sí? Deja a una gran cantidad de trabajadores en la calle, sin empleo, ¿sí? Que junto a lo que había sido el desplome del boom, ¿no? Ya no se podía justamente exportar como antes debido a la crisis económica. Recuerden, los precios de los productos o de las exportaciones no los fijamos nosotros. Y por otro lado, la demanda viene de afuera, no es una demanda interna. Bueno, bien, con todo eso, de un día para otro, las puertas del crecimiento se cerraron. Se cerraron. Y eso generó una crisis de tal magnitud que llevó precisamente a una situación de hambre brutal. Lo vimos justamente la semana pasada con cómo se disparó justamente el desempleo a 2 dígitos y con base a ello se generan las primeras protestas, ¿no? Es decir, en el pasado habíamos tenido huelgas, pero las llamadas protestas justamente es algo de los años 80 que parte en 1982 con todo lo que eso implica. Entonces, fue tan mayúscula la crisis que el régimen de Pinochet se ve en la obligación de intervenir en la economía, ¿sí? Algo que no se estaba aplicando desde el año 75. Entonces, esa intervención de la economía incluso llevó a tomar algunos sujetos ligados a la empresa y al mundo ejecutivo justamente para meterlos presos, no justamente por la situación en la cual estaba involucrado el país. Y con eso se genera algo inédito, ¿no? Una estatización de la economía que no había tenido precedentes en la historia de Chile.
Ni siquiera el gobierno de Salvador Allende había tenido un nivel de estatización tan grande, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La intervención de la economía fue tan grande entre el año 82 y el año 85 que parecía ser que el Estado estaba presente en todo. Y el motivo era simple, ¿no? Había que precisamente generar un esquema de protección, ya que el país se estaba desplomando. Se estaba desplomando. Dentro de ello, dentro de esa estatización, se ve el tema estricto del empleo, ¿no? Ya que producto precisamente de que la empresa privada, no ofrecía empleo, debido, entre otras cosas, a la crisis mundial, el Estado instaló lo que Carlos Unidos llamó en el régimen de Pinochet como una suerte de patronaje económico. Uno dirá, oye, pero en economía los empleadores son patrones, ¿no? Sí, pero en este sentido, UNEUS le quiere dar un significado politológico al concepto, en el sentido de pasar del famoso patronaje político, que es una discusión teórica en torno al clientelismo político, a un patronaje económico, ¿no? En el sentido que el Estado se convierte en empleador de un segmento no despreciable de la población mediante una serie de programas de empleo mínimo, como se le llamaron en ese tiempo, ¿no? El famoso PEM y el POG, ¿no? Que estaba pensado justamente en trabajadores solteros, el PEM, y para trabajadores casados, ¿no? El POG, ¿no? Entonces, dos programas de empleo mínimo en el cual se recibía un sueldo mínimo, todos ellos trabajaban para el Estado, normalmente ligados a la hora de la construcción, y que, curiosamente, según los estudios de época, Churi, basta, quiere participar de la clase, esta patúa, ¿no? Bueno, entonces, en esos empleos mínimos que estaban ligados normalmente al trabajo de obra, al trabajo de construcción, según los estudios de época, habían hasta arquitectos en aquella época tomando una pala o cargando una piedra con sus manos, ¿sí? Para dar cuenta precisamente de el nivel en que llegó la crisis de la época, ¿sí? No sé, parece que tengo una pregunta acá. A ver. Oh, qué lindo. Si nos quiere contar lo que aprendió otra vez. Sí, seguramente, ¿no? Después, cuando termine esta clase, voy a conversar con ella para ver qué fue lo que aprendió, ¿no? Pero por lo pronto, está interrumpiendo la clase. Tiene una tremenda capacidad de figurar, ¿no? No entiende que estoy trabajando. ¿M? Pero bueno, ya pues, no sé. Le dijeron que era linda. Entonces, esta, justamente, estatización, a ver, si esta estatización generó estos planes, ¿no? Estos programas de empleo mínimo, ¿no? El PEM y el POG, justamente, empleando gente, sobre todo lo que tenía que ver con trabajo de obra, ¿no? Trabajo de construcción. E insisto, ¿no? Que según los estudios, el propio Carlos Uneos lo dice el régimen de Pinochet, había hasta arquitectos tomando una pala. Sí, dando cuenta precisamente de cómo una cantidad importante de profesionales, que hasta ese momento, piensa en Chile, era muy diferente de la actualidad, ¿no? Era bastante más clasista que en el presente, era bastante más jerárquico que en el presente, las jerarquías de estatus eran muy marcadas, yo lo recuerdo, yo era niño en ese tiempo, ¿m? Y entonces en ese contexto, un profesional, ojo, un profesional, el que fuese, no podía trabajar con las manos, yo lo recuerdo, no podía, si no podía trabajar con las manos, menos lo que en ese tiempo, y es que hasta los años 90 se mantuvo, esta idea de los profesionales top, en los cuales arquitectura era parte de ese grupo selecto, ¿no? Entonces, como un arquitecto va a trabajar lo que la gente diría hoy en día, trabajar en la contru. O sea, salvo como diseñador, ¿no? Salvo como planificador, pero no con una pala, no cargando piedras, ¿no? No trabajando con las manos, ¿no? Entonces, definitivamente la crisis de 1982, también conocida como la gran crisis de los años 80, marcó nuevamente en el terreno cultural y en el paisaje social, justamente, a la población chilena, ¿no? Mostrando el nivel de fragilidad, ¿sí? El nivel de fragilidad de nuestra economía y de nuestra sociedad. Entonces, esta intervención, ¿sí? Del Estado en la economía, inédito en toda la historia de Chile, ¿sí? Y en ese sentido se podría entender lo que plantea Jocelyn Holcomb, que fue el Estado más total de la historia de Chile, ¿sí? Bueno, esto se mantuvo hasta el año 85, ¿sí? Hasta el año 85, ¿no? ¿Qué pasó a partir de ese año en adelante? ¿Mm? Bueno, por una parte,
se observa una notable mejoría en la situación de la economía mundial. ¿Sí? El mundo se recupera y entre ellos una tremenda fuente de ingresos, la cuenca del Pacífico, estrictamente Asia. Y en ese contexto, y sobre todo a partir de un año después, 1986, ya en Chile, aparece un nuevo economista, ya no tan boys, ¿no? No tan joven, ¿no? Pero que pertenecía al mismo equipo de Chicago, Hernán Vigil, ¿sí? Que se convierte justamente en el ministro de Hacienda de la época y sobre esa base él redirecciona la economía nuevamente desde el terreno de la ortodoxia neoliberal. ¿Sí? Entonces, aquí tengo que hacer algunos comentarios a propósito del marco teórico que aportamos el día martes, ¿no? ¿Quién es Hernán Vigil? ¿Ya? ¿Quién es Hernán Vigil? Personaje controvertido. Ustedes dirán, ¿por qué controvertido? Más allá de las valoraciones que podamos hacer desde el terreno de nuestros propios valores políticos, cada quien tiene lo suyo, Hernán Vigil tiene una historia política bastante particular. ¿Sí? En este periodo, sobre todo a partir del año 86, lo vemos como un integrante del régimen autoritario. ¿Sí? Y lo vemos precisamente como un joven economista, ¿sí? Que está reorientando la economía del país que así había sido reestatizada nuevamente hacia la ortodoxia neoliberal. Sin embargo, no siempre fue así. Hernán Vigil en su juventud, en sus tiempos de estudiante, había formado parte de lo que era el FER, el Frente de Estudiantes Revolucionarios. ¿Sí? Es decir, Vigil había sido de izquierda en su juventud. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue que se dio esta cabriola política justamente hacia la derecha? Bueno, esto muestra mucho de lo que tiene que ver, no digamos solo con la dinámica propia de los agentes políticos, ¿no? Sino que también, y a propósito del tiempo presente que vivimos, para que no se sorprendan de nada, ¿sí? Esto también tiene que ver con algo que habíamos problematizado teóricamente, ¿sí? El día martes, con la idea de intelectualidad. Vigil pertenece justamente a una capa de la población que recibió otra formación, ¿sí? Que vive primero tiene su vivencia de izquierda en su etapa juvenil, pero posteriormente, en su formación fuera de Chile, ya economista, accede a un espacio epistémico, ¿sí? A un universo de valores cualitativos, como diría Lowy, ¿no? Que lo refunde intelectualmente y que, como diría Gellner, genera efectos en su comportamiento político e intelectual, ¿no? Esta nueva episteme de corte neoliberal lo termina refundando y cuando vuelve a Chile, vuelve justamente como un neoliberal ortodoxo convencido, ¿sí? Convertido, si ustedes quieren, ¿no? Y de tal manera que con base a ello, Vigil, a partir del año 86, ¿sí? Redirecciona la economía del país, que había sido reestatizada, desde la ortodoxia neoliberal. Claro, como la economía mundial se estaba recuperando notoriamente desde el año 85, bueno, a partir de ahí, Chile se reintegra a la economía mundial desde la cuenca del Pacífico, nuevamente, desde la cuenca del Pacífico, y claro, con esto, ¿sí? Asia se consolida precisamente como el mercado de exportación de Chile, ¿sí? Se consolida precisamente como el mercado de exportación de Chile. Entonces, el Estado gradualmente empieza a tomar distancia, ¿sí? Comienza a tomar distancia de esta estatización que habíamos visto producto de la crisis, comienza incluso de a poco a desmantelar estos programas de empleo mínimo, con el cual había por una parte paliado lo que era la crisis económica del país y a su vez también había generado una suerte de clientelismo político, Estado, sociedad, con ese conjunto de trabajadores y sobre esa base se empieza justamente a reformular y a consolidar, esta es la segunda etapa, ¿sí? La segunda etapa del modelo económico neoliberal en Chile, algo que se va a mantener hasta el año 1988 de manera constante, ¿sí? De manera constante. Entonces, bueno, considerando ello,
considerando que estas son las dos etapas del modelo económico neoliberal. En términos concretos, para el caso de Chile, y siempre es del caso de Chile, ¿en qué consiste este modelo, no? ¿En qué consiste este modelo, no? Entonces, eso explica este descriptor que figura aquí, ¿no? El modelo neoliberal, un modelo justamente nuevo de puro viejo. ¿Sí? De puro viejo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A ver, cuando hablamos del modelo económico neoliberal, a propósito de una pregunta de Nicolás, justamente, ¿por qué neoliberal, no? O sea, por eso digo nuevo de puro viejo, ¿no? A ver, para poder entender cómo opera o cuál es la operatoria de este modelo en términos concretos en Chile, hay que contemplar una serie de dimensiones de este esquema teórico. ¿Sí? De este esquema teórico que se aplica en términos concretos en Chile, ¿no? La primera dimensión de este modelo es de carácter económico y que tiene que ver con un supuesto básico que hasta el día de hoy, por ejemplo, Libertad y Desarrollo lo va a defender, ¿sí? Tal como lo defendían mis profesores en la Católica en los tiempos que yo era estudiante de ciencia política, ¿no? Es decir, ellos decían, el mercado asigna, ¿sí? El mercado asigna, ¿sí? ¿Qué es eso de que el mercado asigna, no? Es decir, el mercado cumple un papel fundamental en la asignación de los recursos económicos de un país. Es decir, no es el Estado, no es la sociedad, es el mercado. Entonces, el mercado asigna, ¿sí? Entonces, en ese sentido se entiende ese supuesto, ¿no? El mercado asigna los recursos económicos del país. Entonces, entendiendo del papel que cumple el mercado precisamente en la condición material de un país, ¿no? Es decir, es el que asigna los recursos económicos del país, muy bien, ¿qué es lo que hay que hacer con él? Cuidarlo, ¿sí? Cuidarlo, ¿no? Y parte del cuidado apunta a defender un mercado desregulado, ¿sí? ¿Qué significa eso en términos prácticos, no? Significa de que el Estado debe intervenir lo menos posible en este mercado, ya que si el mercado es el que asigna los recursos, el mercado asigna todo. Es decir, no podemos vivir sin economía, no podemos vivir sin los recursos que nos aporta la economía, y esos recursos los asigna el mercado. De ahí que existe una defensa abierta de un mercado desregulado. ¿Qué significa eso en términos prácticos, no? Una defensa de lo que figura aquí ennegrecido como el Estado mínimo, ¿no? Es decir, el Estado debe tener una intervención mínima en torno a la economía de un país. Si el mercado es el que asigna, el Estado no puede asignar. ¿Sí? El mercado es el que asigna los recursos económicos para el país, ¿no? Entonces, en ese terreno tenemos que defender un Estado mínimo, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente qué implica ese estado mínimo en términos prácticos, ¿no? Pero en principio, el estado mínimo es aquel que justamente interviene lo menos posible en la economía del país, ¿no? Pero claro, para que el estado sea mínimo, y aquí entramos a la dimensión política del modelo, ¿sí? El estado tiene que ser subsidiario, ¿sí? Tiene que ser subsidiario, ¿no? ¿Qué significa esto en términos concretos, no? Es decir, si el mercado constituye la fuente de recursos, ¿no? Repito, el mercado asigna, entonces el Estado tiene la obligación, siguiendo este esquema teórico, de proteger políticamente a la empresa en Chile, ¿sí? Porque al final de cuentas, el motor del mercado es la empresa, ¿sí? La gran empresa, ¿sí? En general, la empresa, ¿no? Es decir, posteriormente se discutiría, ¿no? La pequeña y mediana empresa también, ¿no? De ahí la figura de la pyme, ¿sí? Pero tanto la pequeña y mediana empresa como la empresa, la gran empresa, lo que se podría llamar el capital, constituyen justamente la fuente de ingresos, ¿no? Ellos son la médula del mercado. Bueno, bien, el Estado tiene que proteger políticamente a la empresa, ¿sí? Para que el mercado siga asignando recursos, ¿no? Entonces, esta protección pasa necesariamente por subsidiar a la empresa, ¿sí? Y de ahí esta idea del Estado subsidiario, ¿no? El Estado subsidia a la empresa. ¿Y con qué lo subsidia? Con capitales, pero con lo que David Ricardo llamaría el capital variable, ¿no? Es decir, capital financiero, en moneda, ¿sí? De tal manera de que, claro, el Estado
protege a la empresa, que es la que asigna los recursos, que asigna empleo, ¿no? O sea, ofrece empleo, ¿no? Es la gran empleadora del país y claro, con base a ello, ¿sí? Tiene que subsidiar a la empresa para ser el motor, ¿sí? De la economía de un país. Entonces, en ese terreno justamente subsidia con platas fiscales. Pero hay un detalle, tal como seguramente mucha gente lo descubrió con el tema de la pandemia, ¿no? Las platas fiscales, las platas públicas, tienen una fuente sumamente concreta. Y esa fuente tiene que ver con los impuestos que el Estado cobra a la población que está en condiciones de ser tributaria, ¿no? La población económicamente activa. ¿Sí? Entonces, esa población tributaria es la que asigna, a propósito de la nomenclatura, los recursos, ¿sí? Fiscales, ¿no? Las platas públicas es lo que se define hoy en día como las platas de todos los chilenos. Entonces, bien, sobre esa base, sobre esas platas públicas, justamente, estamos diciendo de que el Estado existe, a propósito de ustedes, administradoras públicas y administradores públicos en formación, el Estado existe por la población económicamente activa. Tan simple como eso, ¿no? Es decir, las platas públicas surgen de los impuestos, de la recaudación de impuestos, y por tanto, si surge de ahí, es la plata de todos los chilenos. Ergo, la población tributaria es la que subsidia al capital nacional. ¿Sí? Es la que subsidia al capital nacional, ¿no? Entonces, en este terreno nos encontramos con una situación bastante particular, porque claro, para que ustedes se hagan una idea, en aquella época, la cultura política país, la que se había instalado tal como lo vimos nosotros la semana pasada, dijimos que era de carácter autoritaria y militarista. Y todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación, como el sistema de enseñanza, habían apuntado a ello. Sí, habían apuntado a ello. Entonces, si un economista fuese ministro de Hacienda o de Economía planteaba, esta es la fórmula, el argumento racional era internalizado por la población y decía, ok, sí, el argumento es racional. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la figura de autoridad profesional. Ojo, esto se va a mantener en los años 90 y se mantuvo durante 20 años post redemocratización. Ojo, sí, esta lógica de que efectivamente si lo plantean con argumentos racionales y profesionales, ¿no? Con todas las credenciales del asunto, bueno, bien, tu opinión, tu discurso es creíble. Por tanto, no se dio este reparo en torno a que la idea de Estado subsidiario significaba que la población subsidia a la empresa. ¿Sí? O sea, nadie hizo ese cálculo, ¿no? Es una discusión muy, pero muy posterior, que baja a, sobre todo el segmento de población más joven. Hay que decir que, curiosamente, es la que vive este proceso de democratización de la educación universitaria que viene de los años 2000 en adelante. 2000 en adelante. No, un poquito más, o sea, tiene como 15 años, lo que me recuerda lo viejo que estoy. Entonces, bien, tomando en cuenta eso, ¿sí? Porque se nos va el tiempo, tomando en cuenta eso, nosotros podemos entender de que el Estado subsidiario, en el fondo, es convertir a un pueblo en subsidiario de la empresa. Es cierto, intermedia el Estado, el proceso lo hace el Estado, pero la producción del recurso, le hace dinero, justamente producto de trabajo, eso lo genera la población económicamente activa. Entonces, de tal manera que el Estado intermedia entre la población productora y el capital nacional para el subsidio del capital. Entonces, ustedes comprenderán toda la discusión actual, ¿no? Sobre todo desde el estallido en adelante, tiene que ver con, oye bien, perfecto, ¿no? No soy enemigo de la libre empresa, no soy enemigo del libre emprendimiento, pero emprende con tus recursos. ¿Por qué yo, trabajador, te voy a subsidiar a ti? Para que después me emplees. ¿Sí? Entonces, no, si es por eso, mejor yo me convierto en trabajador de cuenta propia, como se llama hoy en día en economía, ¿no? Es decir, yo me dedico a convertirme en mi propia empresa, ¿sí? Y no me molestes. Y el Estado, que me cobre impuestos, por favor, esa es plata mía, esa plata ocúpelo en servicios públicos, ¿no? Educación, salud, vivienda, obras públicas, o sea, algo que nos sirva a todos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está hoy en día en cuestionamiento y en discusión, ¿no? Una de las grandes cosas que se discuten es el Estado subsidiario. A propósito de la AFP, que es una discusión muy posterior. ¿Se fijan? Entonces, todo esto justamente es la dimensión
política del modelo. Pero ojo, hay una dimensión administrativa, ¿sí? A propósito de ustedes, a propósito de la administración pública, el modelo presenta una dimensión administrativa. ¿En qué sentido? En el sentido de la dimensión administrativa del Estado, ¿sí? Es el Estado que vive también, el modelo económico presenta una dimensión administrativa en el terreno de la administración pública, ¿no? Y en este sentido figura esta entidad, no sé si la conocen, ¿no? La CONARA, ¿no? La Comisión Nacional para la Reforma del Estado. Bueno, la CONARA, ¿sí? Es el primer antecedente de toda una discusión politológica que se ha dado en los últimos 30 años en torno a las mejoras que se le pueden hacer al Estado, ¿sí? Y bueno, en este terreno, la CONARA, a propósito de su nombre, aborda una cuestión que en el modelo económico neoliberal tenía que ver con el peso del Estado en la economía. ¿A qué se refiere con el peso? Históricamente, desde la dictadura ibañista, el Estado había asumido una serie de papeles bastante activos en el terreno de la producción y mediante ello en el plano de la sociedad. Lo habíamos visto durante todo el siglo XX, unidad número 2. Y sobre esa base, el diagnóstico neoliberal apuntaba a decir de que el Estado era un Estado pesado, ¿sí? Es un Estado pesado, debido precisamente a esa historia de intervención. Tenemos que aligerar el peso, tenemos que liberar al Estado de un conjunto de lastres que le impiden al Estado justamente mantenerse a flote. Entonces, bien, sobre esa base, la discusión del peso, el peso del Estado en economía. Entonces, sobre esa base del diagnóstico, el diagnóstico es el Estado está pesado, ¿sí? Tiene un tremendo lastre económico, social, cultural dentro del país. Hay que aliviar el lastre, por no decir que hay que eliminar el lastre. Y sobre esa base la propuesta pasó por este concepto, desconcentración. ¿Qué significa esto? Esta es la base, chicos, de toda la discusión sobre la reforma del Estado, ¿sí? De la reforma del Estado. ¿Qué implica desconcentración? Tiene que ver con la discusión sobre cómo nosotros podemos desconcentrar funciones que históricamente estaban centralizadas en manos del Estado, desconcentrarlas, ese es el concepto, desconcentrarlas para aligerar el peso del Estado y generar con esto un Estado eficiente, ¿sí? Entonces, ¿cómo generamos esa desconcentración de funciones públicas? ¿No? Y es en ese contexto que nace la CONARA, ¿sí? Se genera esta comisión, ¿sí? Esta Comisión justamente nacional para la reforma del Estado, y justamente la comisión generó el siguiente plan. Perfecto, tenemos el diagnóstico, tenemos una propuesta teórica. Bueno, bien, esta es la solución. La solución es que el Estado justamente viva un proceso de desconcentración, ¿sí? Ligado al terreno del empleo, de la salud y de la educación. ¿Qué significa eso? Para el caso justamente de los dos primeros significa muy bien. Todo esto estaba a cargo del Estado. Muy bien, desvinculémonos de él. Sí, desvinculémonos de él. Por tanto, para el caso del empleo, esto significa privatización. De ahora en adelante, el Estado, ¿sí?, se desvincula, se desentiende de lo que hasta ese momento era la figura clave del modelo desarrollista en el mundo, ¿no? El pleno empleo. ¿Sí? El pleno empleo había sido casi un axioma en la discusión teórica tanto en CEPAL como en la economía keynesiana, en el sentido de garantizarle el empleo a toda la gente que se encontraba en la situación de población económicamente activa. A eso se refería con el pleno empleo, ¿no? Entonces, bueno, el pleno empleo ya no lo garantiza el Estado, lo garantiza el mercado. Insisto, el mercado asigna. Entonces, con base a ello, de ahora en adelante, el empleo está en manos del mercado. Y eso implica entonces privatización de todo lo que tenía que ver con el terreno del empleo. El mercado asigna. Pero una situación semejante ocurre con la salud. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, si de ahora en adelante conseguir empleo es una inquietud, por no decir una obligación, de quienes ejercen la condición de trabajadores, bueno,
la salud de ahora en adelante también es un deber, ¿sí?, de parte justamente de las personas. Las personas tienen que poder acceder a la salud mediante sus propios recursos. Insisto, el mercado asigna. Por tanto, como el mercado asigna los recursos que se necesitan, bueno, bien, la salud con esto sufre un proceso de privatización. Entonces, con esto empieza toda la discusión sobre salud de primera y salud de segunda, ¿no? Surgen grandes clínicas en este periodo, ¿sí?, que hoy en día son, si ustedes quieren, las clínicas joyas de este país, como podría ser la clínica alemana, por ejemplo, o la antigua clínica Indisa, que hasta el día de hoy mete bulla con todo este tema de la pandemia, con el doctor Ugarte, como ustedes ya saben. Entonces, comienza en esta época con mucha fuerza, ¿no? Versus justamente el sistema hospitalario público, que tal como lo vimos justamente en una clase de la unidad número 2, sobre todo en el terreno, ¿sí? Sobre todo en el terreno de, acabo de ver su mano, digo, sí, inmediatamente le doy la palabra. En el plano estrictamente de, el sistema de salud primaria, hasta el día de hoy se mantiene, es de carácter público. Es de carácter público. Y curiosamente por ello podemos vacunar a medio país. Diego, por favor. Profe, yo quería preguntarle si es que este, bueno, proceso de desconcentrar varias Sí, funciones, ¿tiene alguna relación o tiene, eh, sí, relación con la descentralización también, por alguna parte? sí y no. Sí y no, Diego. Sí, en el sentido que es el punto de partida de toda la discusión en torno a que tenemos que hacer algo con el Estado para que éste pueda funcionar. Y de ahí la idea de desconcentración, ¿no? Pero no, porque el concepto de descentralización viene desde otro marco teórico que se conoce como la modernización del Estado, que es algo que en Chile tiene 30 años de antigüedad nomás. Es decir, es una discusión que comienza en los años 90, que es lo que vamos a ver justamente ya en la última semana de clases, la próxima semana, ¿sí? La próxima semana, y que, bueno, le adelanto, digo, ¿no? A diferencia de la desconcentración de funciones, el concepto de descentralización planteado por los que defienden la modernización del Estado apuntaba más que nada a la descentralización justamente del aparato público del Estado. Ojo, es decir, esto ya apunta 100% a la estructura interna del Estado. Entonces, a diferencia de la idea de desconcentración, que tiene que ver con aligerar el peso del Estado, el concepto de descentralización está ligado 100% en el aspecto administrativo del Estado, que tal como lo vamos a ver la próxima semana, tiene que ver con el tema de la tecnificación del aparato y la digitalización del servicio. Entonces, el sentido es diferente, porque está apuntando 100% al aparato público, a diferencia de la desconcentración que apunta a que el Estado de ahora en adelante se empieza a desentender de ciertas entidades justamente que estaban a su cargo, ¿no? O sea, dicho en otras palabras, la idea de desconcentración tiene que ver con otro vínculo Estado-sociedad. ¿Sí? Otro vínculo Estado-sociedad, ¿no? A diferencia de la idea de descentralización que tiene que ver con otro modo de operar administrativamente el Estado. ¿Sí? Ese concepto está 100% centrado en el Estado, ¿no? En cambio, desconcentración ya tiene que ver con una relación Estado-sociedad. ¿Sí? Entonces, esto que vemos aquí como la desvinculación del empleo, de la salud, de la educación, tiene que ver con una nueva relación Estado-sociedad, para que no se me pierda, Diego. Entiendo, profe. Gracias. Va a quedar en todo caso más claro la próxima semana cuando abordemos la descentralización del Estado. Finalmente, increíble cómo se va el tiempo, ¿no? Para el caso de la educación, para el caso de la educación, ocurre una situación mixta, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea, educación particular pagada existía en Chile desde tiempos coloniales. Y ni la República en el siglo XIX, ni el Estado benefactor en el siglo XX lo eliminó. Eso tienen que saberlo. Ya eso siempre existió. ¿Sí? De hecho, lo que siempre existió en Chile fue una suerte de modelo híbrido, mixto, en torno a la educación, ¿no? Y precisamente por esa historia, diría yo, con el caso de la educación ocurren dos cosas, ¿no? Por una parte,
se genera una mayor privatización del sistema educacional chileno, eso es real, sobre todo para el caso de la emergencia que se dio a partir de los años 90, de esos liceos llamados liceos particulares subvencionados, ¿no? Es decir, planteles que estaban ligados a la libertad de empresa, ¿no? La libertad de emprender, y en ese contexto entendemos la figura del sostenedor, versus justamente cierto subsidio estatal para poder existir, y que se terminó convirtiendo desgraciadamente en una serie de grandes negociados en Chile, ¿no? Versus lo que ocurrió con otros planteles que históricamente habían estado vinculados al Estado, ¿no? Lo que se conocía como la educación fiscal. En ese caso, en el caso de la educación fiscal, se vive un proceso, y lo vamos a anotar, conocido como el proceso de municipalización, ¿no? ¿Sí? De la educación fiscal. De tal manera que una serie de planteles emblemáticos con historia pasaron de un día para otro, desde manos directas del Estado, a precisamente lo que tenía que ver con los gabinetes municipales del país. Y con base a ello se tenía una serie de consecuencias, ¿no? Ya que la municipalización terminó generando, a propósito de la desconcentración, que los distintos planteles fiscales, históricamente en Chile, comenzaron a depender de las municipalidades en una serie de aspectos. Desde lo que tenía que ver con el tema del gasto, ¿no? Es decir, el presupuesto justamente de esos planteles que dependía de la municipalidad, pasando por justamente quién definía o no, digamos, la planta, ¿no? La planta o el personal docente y paradocente dentro del establecimiento. Y si eso no fuese todo, incluso, sobre todo a partir del año 90 en adelante, con la creación de la LOCE, el diseño curricular del plantel. Y en ese punto, justamente, con esto voy a cerrar, eso quiere decir dos cosas, ¿no? Por una parte, existe un currículum nacional, eso se ve hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, todo Chile debe tener ciertas asignaturas básicas que prescribe el Mineduc, ¿no? El Ministerio de Educación. Sin embargo, a partir de la LOCE en adelante, el papel que cumplían las municipalidades, ¿no? Los gobiernos municipales con estos ex planteles fiscales en torno al currículum era, ¿sabe qué? Igual me interesaría hacer ciertos ajustes a ciertas dimensiones curriculares, ¿no? De tal manera que con ello, con base a ello justamente, se generó, si ustedes quieren, cierta diversidad del currículum escolar a lo largo y ancho del país. Entonces, eso tuvo una serie de consecuencias que, por ejemplo, yo lo logré ver ya como adulto en los años 90, ¿no? Es decir, cómo precisamente, si ya existía una alta diversidad del sistema educacional, en el cual podíamos decir que había una educación de élite y una educación más bien periférica, bueno, ese hiato entre educación de élite y educación periférica comenzó a aumentar. Sí, comenzó a aumentar, de tal manera que los planteles de la periferia cada vez bajaban más y más su calidad en términos de la enseñanza, mientras que los planteles que correspondían a la élite, de algún otro modo, mantenían su calidad. Digo, de algún otro modo, yo soy bien crítico del sistema educacional chileno en términos de calidad, ¿no? Es decir, cuando hablan de calidad, el sistema educacional chileno me parece un chiste de muy mal gusto, pero bueno. Entonces, sobre esa base nos encontramos justamente con la dinámica educacional de los últimos 30 años, que a partir del año 90, con la LOCE, antes que asumiera Patricio Elwin la presidencia, nos encontramos con esta operatoria municipal dentro del sistema educacional del país, ¿no? Entonces, con esto tenemos justamente la dimensión administrativa, si ustedes quieren, de el modelo económico neoliberal. Son las 10:42. Técnicamente hemos terminado, ¿no? Tengo entendido que ustedes tienen clases en unos 10 minutos más, ¿no? Sí, bueno, lo podemos dejar hasta aquí entonces. Lo podemos dejar hasta aquí. Que les vaya muy bien.